también inicio de semana, ¿no? Y estamos iniciando la semana y qué mejor forma de poder iniciarla que capacitándonos y siempre aprendiendo. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy que habíamos dejado pendiente por acá. A ver, me parece que está por acá. Sí. Uy, no, esta no es. A ver, un momentito, por favor, voy a dejar de compartir mientras pongo nuestro material correcto. Y muy bien. Mientras voy buscando voy abriendo, perdón, nuestro material correcto, vamos haciendo un pequeño reencuentro de qué fue lo que hicimos en nuestra anterior sesión. Y en nuestra anterior sesión habíamos empezado lo que era, bueno, ya habíamos avanzado casi hasta la mitad, todo lo que era reclutamiento y selección. Habíamos visto que eran varios pasos, que el primero de ellos era la descripción del puesto, después que era como hacer una pequeña lista de lo que teníamos pendiente. Después vimos lo que era vimos ya lo que era la convocatoria, ¿no? Reclutar a nuestros candidatos. Y después de que vimos que teníamos reclutamiento interno, reclutamiento externo, ¿no? Y que ambos tenían sus beneficios, pero también tenían sus costos. Y ahora vamos a seguir viendo nuestro tema, acá está todo lo que habíamos visto en nuestra sesión anterior. Y ahora vamos a empezar con la elección o la selección de los candidatos. Y es que una vez que yo ya tengo mis candidatos, va a llegar el momento de evaluarlos, va a llegar el momento de ver, va a llegar el momento de ver si son o no son las personas con el perfil adecuado para poder ingresar a mi organización. Y para poder determinar todo ello, es necesario que nosotros hagamos un análisis un proceso, diferentes pruebas para que podamos evaluarlos. Ahora, este proceso en realidad va a constar de muchas etapas. En realidad van a ser hasta 3 etapas podríamos colocar acá, ¿no? La primera etapa de la preselección, que no la tenemos acá, pero igual la vamos a explicar. ¿A qué nos referimos en esta primera etapa de la preselección? Va a ser la etapa que también se le conoce como la etapa del descarte rápido. Y es que hasta ese momento es muy probable que yo tenga muchas personas, en el mejor de los casos, que tenga muchas personas postuladas para ese puesto de trabajo, ¿ok? Que haya recibido muchas solicitudes, que haya recibido muchos CVs, muchos currículos que quieran postularse a mi puesto de trabajo. Ahora, para ese puesto de trabajo, ¿ok? Para ese puesto de trabajo que yo voy a solicitar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer primero es agarrar nuestra convocatoria, que acá la tenemos, que dijimos que era muy similar acá está nuestra convocatoria, que dijimos que era muy similar a nuestro perfil de puesto. También podemos coger nuestro perfil de puesto, ¿ok? Y los CVs de los candidatos. Estoy diciendo metafóricamente agarrar uno con otro y compararlos, ¿no? Metafóricamente, ¿por qué? Porque actualmente ya no es necesario que se trabaje de esa manera. Actualmente ya no es necesario que estemos comparando uno por uno. Antes sí, antes de que existiera la tecnología sí. Ahora no, ahora ya tenemos diferentes herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a optimizar más este proceso. ¿Ok? Pero en fin, muy bien. Ahora agarramos y yo tengo que empezar a ver. Si mi candidato no cumple con al menos uno de los requerimientos que estoy pidiendo, inmediatamente debo descartarlo. ¿Ok? En este proceso no podemos ser tolerantes, o no deberíamos ser tolerantes, no deberíamos ser ay, no, bueno, pero no tiene esto, pero de repente, no. En este proceso nosotros deberíamos ser bastante estrictos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando lo mejor para mi empresa. Es como que yo les diga que empiecen a buscar una persona para que trabaje en su casa. ¿Ok? Una persona que trabaje en su casa, que va a utilizar su cuarto, que va a entrar a su cocina, su sala, su baño, su comedor. Una persona que va a estar también ahí, va a tener acceso también a una parte muy íntima de nuestro hogar, ¿no? Entonces, esa persona va a estar dentro de mi casa. Y yo no voy a ser tolerante con esa persona. No es como que yo ponga de repente que uno de mis requisitos es que esa persona tenga referencias laborales y esa persona no tenga ninguna referencia. Yo no voy a decir, ay, bueno, no las tiene, pero igual lo voy a pasar a una siguiente etapa. No,
ahí nos pondríamos mucho más estrictos, ¿no? De decir, no, tiene que tener lo que quiero o no pasa, ¿no? Es igual para las empresas. Yo tengo que ponerme en esa parte muy estricto porque estoy buscando lo mejor para mi empresa, ¿no? Y en ese proceso en el que yo empiezo a descartar los CVs, ahí por lo menos se van la mitad de mis candidatos. Porque ¿cuál es el pensamiento del candidato? El pensamiento del candidato es que al momento en el que está leyendo la convocatoria, dice, a ver, requerimientos, ¿no? De repente 1 año de experiencia, edad entre 25 y 35. Uy, yo tengo 23 años. Igual me voy a postular por si acaso, ¿no? La mentalidad del postulante es esa, por si acaso. Entonces yo tengo que eliminar a todos esos por si acaso. ¿Ok? Entonces acá es la primera parte. Ahora sí ya siguen lo que son las pruebas. Dentro de las técnicas de selección adecuadas, ¿qué pruebas son las que se recomiendan? Se recomiendan las pruebas de, por ejemplo, se recomiendan las pruebas primero que nada psicológicas. ¿Qué es lo que yo busco a través de una prueba psicológica? A través de una prueba psicológica lo que yo voy a buscar es, perdón, yo voy a buscar a través de esta prueba psicológica primero 2 puntos. Uno, conocer el nivel de habilidades que tiene mi trabajador o mi candidato en este caso. Y segundo, poder evaluar la responsabilidad que tiene esta persona. Perdón, la personalidad que tiene esta persona. Yo busco eso, su nivel de habilidades y su personalidad. ¿Por qué necesito la personalidad de mi candidato? ¿Ok? Porque yo no sé en realidad quién va a entrar a mi empresa. ¿Ok? En realidad yo no sé quién es la persona que va a ingresar a mi empresa. ¿Ok? Porque si bien es cierto, muchas veces pueden tener la experiencia, el conocimiento, pero no todas las personalidades se adaptan a todos los puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo estoy solicitando un puesto de trabajo de repente para que maneje un bus interprovincial, ¿ok? Un bus que lleva pasajeros de un lado a otro, ¿ok? Yo estoy buscando a mis pasajeros para que vaya por ahí. Ahora, ¿qué pasaría si es que, qué pasaría si es que esta persona, un candidato que tiene experiencia de repente, que lleva muchos años manejando de repente tal vez, ¿no? Que tiene experiencia, tiene conocimientos, todo ello. En mi prueba psicológica me sale que de repente es una persona agresiva, es una persona impulsiva, o es una persona que de repente puede llegar a tener momentos donde se nubla y no piensa en nada y después de ello tiene un momento de conciencia. ¿Sería o no sería peligroso que yo contrate una persona con ese tipo de personalidad para manejar un bus interprovincial con pasajeros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tendría que pesar ahí más? ¿La personalidad que tiene esa persona o la experiencia o el conocimiento que puede tener? La personalidad, porque es peligroso, ¿no? De repente, pues, esta persona de repente tiene arranques de ira y puede ser que de repente yo lo contrate y nunca le venga ese arranque, ¿eh? Hasta que se jubile y nunca le vino el arranque mientras manejaba. Puede ser, como también puede ser que en plena carretera le venga un arranque, haga un movimiento imprudente o algo y puede ocasionar una tragedia, no lo sé. ¿Ok? Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que medir la personalidad. Ahora, de repente yo quiero a alguien para atención al cliente, ¿no? Y en el perfil psicológico de mi candidato, me sale que es una persona que no tiene paciencia, es una persona de carácter fuerte, ideas imponentes, una persona que no acepta retroalimentación, que no acepta comentarios. Esa persona no podría ponerle en atención al cliente. ¿Por qué? Porque los mandaría como quien dice, bien lejos a mis clientes, ¿no? Si un cliente le dice, esto no es lo que quiero, y a mí qué me importa, le diría de repente, ¿no? Entonces, esa persona, y ojo, no significa que hayan personalidades buenas, personalidades malas, no significa de que una persona esté bien o mal o no, sino que hay tipos de personalidades que no se adaptan a determinados puestos de trabajo. Por ejemplo, en este ejemplo que les he puesto, esta persona no se adaptaría en atención al cliente, pero sí de repente podría ser muy buena abogada. Como abogada de repente, o como abogado puede llegar a ser muy buen profesional porque tiene todo el perfil y carácter que se requiere para ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces también tenemos que medir
Eso, y por otra parte también, ¿por qué vemos el aspecto de personalidad? ¿Ok? Porque es una persona, como lo dije hace un momento, que va a ingresar a mi casa, ¿ok? Que va a ingresar a mi empresa, que va a tener contacto con mis áreas, mi instalación, con mis trabajadores específicamente. De repente yo en mi empresa tengo un clima laboral muy bonito. De repente todos nos ayudamos, todos nos apoyamos, no somos compañeros, somos amigos, estamos ahí uno con el otro, ¿no? Todos contentos de repente y, bueno, y tengo este nuevo puesto de trabajo e ingresa alguien de repente. Ingresa alguien que de repente es muy bueno en lo que hace, es muy profesional de repente, tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, pero tiene una personalidad intrigosa, enredosa. Una personalidad que de repente le gustan mucho los chismes, le gustan mucho los problemas, le gusta mucho generar problemas. Esa persona podría entrar en mi organización y destruirme todo el clima laboral que a mí por años me ha costado obtener. Okay, entonces también por eso es importante ver la personalidad a través de las pruebas psicológicas. Recuerden, ¿no? A mí el candidato me puede decir, yo soy muy bueno, soy muy responsable, soy muy puntual, soy muy empático, muy tolerante. Ahí me pueden decir que son todo, ¿ok? Pero la prueba psicológica no se le engaña. Y hay diferentes tipos de pruebas psicológicas que se aplican. ¿No? Es muy importante también indicar que en esta parte sí va a ser muy necesario poder contar con el apoyo del psicólogo en esta parte, porque ellos son los profesionales, o por lo menos un psicoterapeuta, porque ellos son los profesionales en poder interpretar estos exámenes. Ahora, ¿qué más voy a evaluar con el examen psicológico? Las habilidades de la persona. ¿A través de qué? A través de las pruebas psicométricas. Y las pruebas psicométricas, a veces cuando estamos postulando un trabajo, vemos que nos dan pruebas como que parecen de razonamiento verbal, que nos dicen cuál de estas palabras es cuál es el antónimo, cuál es el sinónimo, no qué palabra está mal escrita. Nosotros decimos, debe ser razonamiento verbal, ¿no? O también también, podríamos decir, ay, se me fue, ya. Podemos ver muchas personas que nos pueden decir, yo soy una persona de repente, yo soy una persona yo soy una persona que soy muy ágil de mente, muy lógico, yo soy estratega, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? Muy bien. El test psicométrico me va a arrojar si verdaderamente esas son sus habilidades. También vemos a veces exámenes o test psicológicos que parecen pruebas de razonamiento matemático, ¿no? Donde nos ponen cuál es la serie que continúa, coloque el número que falta, todo ello, esos también son test psicométricos. Entonces la prueba psicológica es importante y es vital. Sí, una prueba psicológica debe ser causal de repente una prueba psicológica debería ser causal de repente para poder descartar a una persona del proceso, sí, sí debería ser causal. Es decir, yo debería de poder, por así decir, poder descartar a alguien de un proceso, ¿ok? Debería poder descartar a alguien de un proceso si es que esta persona no tiene el perfil psicológico que estoy buscando. Otra prueba que también tenemos que aplicar va a ser las pruebas de conocimientos. ¿Ok? Esa es otra prueba que sí o sí también tenemos que aplicar. ¿Qué nos dice esta prueba de conocimientos? En esta prueba de conocimientos vamos a ver qué habilidades, por acá, habilidades, no, más que habilidades, qué competencias, ¿ok? ¿Qué competencias tenemos, ¿ok? ¿Qué competencias son las que hemos logrado desarrollar nosotros? Acá tenemos que hacer una diferencia entre habilidades duras y habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades duras? Las habilidades duras son todos aquellos conocimientos que nosotros hemos logrado obtener a través del aprendizaje. Mientras que las habilidades blandas son habilidades innatas, propias de la personalidad. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo soy una persona muy tolerante, habilidad blanda. Soy muy buena manejando bicicleta, habilidad dura. Soy una persona muy empática, habilidad blanda. Soy una bailarina profesional, habilidad dura. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias. Ahora, en las pruebas de conocimiento, vamos a evaluar las competencias o las habilidades duras, lo que he aprendido.
lo que debería de saber para poder ocupar el puesto de trabajo, porque también puede ser que yo estoy buscando un asistente de recursos humanos y yo necesito que este asistente sepa, por lo menos, ¿no? Que este asistente sepa, a ver, yo necesito que de repente este asistente sepa de planilla, sepa de legislación laboral, sepa de cálculo de beneficios, y a mí el asistente me puede decir, sí, yo sé todo eso y más. Ok, muy bien, si yo me confío únicamente por lo que dice el cliente, el candidato, puedo arruinar mi proceso. Tengo que comprobar que verdaderamente lo domine. ¿Y cómo puedo hacer eso? A través de, eso puedo hacerlo a través de mis pruebas, de mis competencias, ¿no? Es decir, hacer un examen de repente, una entrevista por competencias. Hay entrevistas de trabajo que no es la entrevista donde te van a preguntar, a ver, háblame de ti, cuéntame cómo eres, por qué quieres trabajar acá. No. Hay entrevistas que son de competencias donde te van a preguntar, a ver, dime, si yo tuviese el caso de ese trabajador que nos denuncia por este motivo, ¿qué haríamos? La ley 728, ¿qué es lo que me dice, no? El reglamento interno, ¿qué es lo que me dice? Si Juan es un trabajador que está llegando constantemente tarde, ¿qué procedería? Que si es entrevista para que tú des respuestas concretas, son también las entrevistas por competencias, o también puede ser a través de formularios, evaluaciones, todo ello. ¿Ok? Pero yo también tengo que certificar que el candidato verdaderamente tenga el conocimiento que yo necesito para que pueda ejercer sus funciones. ¿Ok? Y por último, esas son las pruebas que sí son, no podemos decir que acá hay pruebas obligatorias, ¿ya? ¿Por qué no podemos decir que no hay pruebas obligatorias? Porque al menos para el sector privado, ¿ok? Para el sector privado, no hay una ordenanza, una normativa, una ley que me diga que sí o sí tienes que aplicar pruebas psicológicas, prueba de conocimientos. En el sector privado no lo hay. En el sector privado, si yo quiero contratar a alguien a ciegas, de frente, lo puedo hacer. En el sector público, por ejemplo, sí hay. Porque el sector público, como es un concurso público, como todo, como cualquiera puede postular, ¿no? Y todos tienen que tener el mismo derecho de postulación, en este sector público, ahí sí está bien establecido cuáles son los pasos, cuáles son las pautas que se tienen que seguir, ¿no? Ahí sí hay, pero en el sector público no, en el sector privado no. Ahora, otro punto que también tenemos que destacar del sector privado, ¿no? Que como no hay obligaciones de realizar todos ellos, se puede decir que son sugerencias que no porque no esté normado ante la ley, significa que no lo necesitan. De hecho, sí lo necesitan y lo llegan y lo necesitan mucho. ¿Ok? Pero ahora estas pruebas, como mencioné, no es que sean obligatorios, ¿no? Que sí o sí tenemos que hacer pasar al trabajador, no. No son obligatorias estas pruebas. Pero hay una que sí va a resultar obligatoria, que es la prueba médica antes de seleccionar a esta persona. ¿Ok? O a este candidato. Ahora, la prueba médica no va a ser, o la evaluación médica, no va a ser obligatoria para todos los puestos de trabajo. Solamente va a ser obligatoria para los puestos de trabajo que tienen riesgo o peligro en sus funciones. Para ellos sí. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero contratar un trabajador para mina. Quiero contratar un trabajador minero, por ejemplo. Antes de contratar a esa persona, antes de firmar el contrato de trabajo, esta persona tiene que pasar su examen médico. ¿Por qué? Porque ya con ustedes hemos hablado también del seguro complementario de trabajo de riesgo, todo ello. ¿Por qué tengo que hablar primero con esta persona? ¿Por qué tengo que evaluar a este candidato médicamente? Este candidato, si es que se es contratado, va a ir a elaborar funciones de fuerza. Es decir, va a ir a trabajar en puestos de trabajo que son de fuerza, que es de peligro. Y si esta persona no goza de un buen estado de salud, podría poner en riesgo su integridad y su vida. Y esa no es la intención. ¿Ok? Entonces, por eso primero tengo que asegurarme que esté en el estado de salud óptimo para poder ejercer sus funciones. ¿Ok? Primero tengo que asegurarme eso, que esté en un estado de salud óptimo para que pueda ejercer sus funciones. Y también, por otro lado, está el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que esos trabajadores ingresan con ese seguro desde el primer día, ¿ok? Ellos ingresan con ese seguro desde el primer día. Y para que el seguro pueda cubrir a esos trabajadores, exige que pasen esa prueba para ver si es que verdaderamente
son aptos para poder, para poder cubrir sus puestos, ¿no? Entonces, en base a ello es que trabajan en estos puestos de trabajo. O mejor dicho, es que trabajan estos seguros. Ahora, bueno, una vez que estas pruebas médicas sí van a ser determinantes para ver si te contrato o no te contrato. ¿Ok? Porque de repente yo quiero mi trabajador de construcción civil, ¿ok? Y al momento en el que mi candidato pasa su evaluación médica, arroja de que este candidato de repente tiene una lesión en la columna muy severa, ¿no? Entonces yo no podría contratar a este candidato y no podría contratarlo no tanto porque sea un mal, no tanto de repente por discriminación o algo, no, sino y ni siquiera acá la justificación es que de repente no me sería productivo, no. Yo no podría contratar a este candidato porque si es que yo lo contrato voy a empeorar su salud, voy a hacerle más daño que beneficio al contratarlo, ¿no? Entonces, pues por eso que yo no podría contratar a esta persona. Entonces, en base a ello es que la prueba médica sí puede ser determinante, pero si mi puesto de salud, si mi puesto de trabajo no tiene ningún riesgo, ¿ok? Supongamos eso, que mi puesto de trabajo no tiene ningún riesgo, ¿ok? ¿Podría contratarlo aún así? No, no podrías, ¿ok? ¿Por qué? Mejor dicho, ¿a qué me refiero con esto? Si mi puesto de trabajo no tiene ningún riesgo, ¿podría enviarlo a una prueba médica? Sí, sí podrías enviarlo. No va a ser necesario, no va a ser obligatorio. Pero si esta persona no pasa esa prueba médica, no debería ser una razón para que tú no lo contrates. Por ejemplo, quiero un asistente administrativo. Ya. Listo. Es decir, me sale que este asistente administrativo no sé, vamos a poner un ejemplo, me sale que ese asistente administrativo, no respira bien, ¿ok? Tiene de repente por ahí el COVID, le dejó una afección en los pulmones considerable o algo. Este asistente que va a trabajar en oficina, que va a hacer trabajos administrativos, que no va a ir a la altura, que no va a hacer trabajos pesados, no le va a afectar en nada esa condición médica. Y por el contrario, si yo por esa condición médica agarro y lo descarto del puesto de trabajo, ahí sí podría estar entrando en una discriminación. ¿Ok? Ahí sí podría estar entrando en una discriminación. Es por ello que se puede hacer, sí, a los puestos que no son de riesgo, sí pueden pasar una evaluación médica, pero esto no tiene que ser determinante para ver si es que los contratamos o no. ¿Ok? Esta evaluación no tiene que ser determinante para ello. Ahora, ¿qué otros puestos de trabajo por acá podrían influir para estas pruebas médicas? Solo esos me parece. ¿Ok? Entonces, y después de pasar todas esas pruebas, ya puede venir lo que es la entrevista. La entrevista de trabajo yo la puedo dar en cualquier momento del proceso. Se recomienda que la entrevista sea el último paso del proceso. ¿Por qué no? ¿Por qué no el primero o el segundo? Porque las pruebas que nosotros estamos aplicando, como la psicológica, la médica o la de conocimientos, son pruebas muy objetivas. ¿Ok? Es que el resultado es el resultado y no va a variar, no se va a interpretar de diferente manera, nada, todos por igual y el resultado se respeta. ¿Ok? Son pruebas muy objetivas estas pruebas. Pero, ¿y qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que de repente yo me adelante por ahí me adelante a querer contratar a alguien de repente. ¿Ok? Puede pasar eso, que yo me adelante a querer, o querer entrevistar a alguien y esa entrevista de repente son dos candidatas. Y una candidata me cayó muy bien, simpaticé mucho con esta candidata y la otra candidata no me gustó tanto, ¿no? Fue como que no estuvo mal, pero me cayó mucho mejor la primera candidata. El primer momento en el que primero yo las entrevisto. ¿Qué es lo que va a pasar después? Que después las pruebas que yo pueda aplicar, la psicológica o la prueba de conocimientos, ya no van a ser tan objetivas, ya pueden llegar a ser subjetivas porque ya va a haber influencia externa. Ya yo puedo decir de repente, supongamos que la prueba de personalidad me arroja que la persona que primero entrevisté, que me agradó mucho, no tiene la personalidad adecuada. Ahí yo puedo sujetar y puedo decir, no, pero yo la he conocido en persona, es muy linda, es muy buena, no es así, ¿no? Entonces, ya estoy manipulando. Por eso no es recomendable. Lo recomendable es que la entrevista se dé al final.
¿ok? ¿Se puede dar una pre-entrevista al inicio? Sí, pero se recomienda que esta pre-entrevista incluso pueda ser una entrevista grupal, ¿no? Donde se puede decir a todos los candidatos de repente el proceso, explicar cómo va a ser el proceso, todo ello. Eso sí se puede hasta recomendar, ¿ok? Pero, de ahí, aplicar otros tipos de entrevistas, no sé, antes de las pruebas no se recomienda. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a analizar en esta entrevista? Lo que yo voy a analizar en esta entrevista va a ser primero que nada, lo que yo busco analizar en esta entrevista es conocer un poco el perfil, la personalidad de esta persona. Pero ya no tengo eso en las pruebas psicológicas. Sí, confírmalo en las pruebas psicológicas. ¿Ok? Eso es lo que busco. En la entrevista también hay que evitar hacer preguntas redundantes, ¿no? Por ejemplo, que venga mi candidato y que me diga, venga mi candidato y que le diga, ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿En qué colegio estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? A ver, cuéntame, ¿en qué empresas trabajaste? ¿Para qué? Si eso yo ya lo tengo en el CV. Son preguntas ya redundantes. Entonces, eso es lo que también buscamos, evitar caer en esas redundancias, ¿no? Sino ser un poquito más ir hacia la personalidad, preguntar de repente aspectos de información que no tengo. Y lo que busca esta entrevista también es generar rapport. ¿Qué significa generar rapport? Generar rapport significa crear un ambiente de confianza. ¿Ok? Generar rapport significa poder crear un ambiente de confianza, poder crear un ambiente agradable para la persona, ¿ok? No someterlos de repente a cuestionarios como de policía, ¿no? Y acusado, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, también se recomienda es aplicar entrevistas estructuradas. Nosotros tenemos tipos de entrevistas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, las entrevistas estructuradas, que son cuando el entrevistador ya va con una plantilla de preguntas. ¿Ok? Es cuando el entrevistador ya va con una plantilla de preguntas y en esta plantilla de preguntas, mi, mi entrevistador va a aplicarlas tal cual al candidato. ¿Ok? No significa que va a ser un cuestionario de pregunta número 1, pregunta número 2, no, ahí entra el rapport, como digo, crear el ambiente de confianza, crear el ambiente tranquilo, pero lo que yo tengo en mi hojita, lo que yo tengo en mi entrevista preparada, eso le voy a preguntar a mi candidato. ¿Ok? ¿Qué beneficios trae esta entrevista? Esta entrevista es muy buena, por ejemplo, para las personas que recién están haciendo sus primeros procesos de reclutamiento y de selección. ¿Por qué? Porque tienen una base de la cual se pueden guiar. Esta entrevista también va a ser muy buena para, esta entrevista también va a ser muy buena también si es que yo tengo puestos de trabajo en los que tengo varios candidatos para ese puesto. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar a todos los candidatos por igual. Porque yo necesito evaluar a todos los candidatos por igual. ¿Ya? Y, y bueno, entonces, y si es que ¿qué pasa si es que yo de repente no aplico las mismas preguntas para los candidatos? Puede pasar que 3 candidatos que están postulando al mismo puesto de trabajo, puede que yo a uno le haga preguntas mucho más difíciles, a otro mucho más sencillas, a otro preguntas mucho más ambiguas, a otro preguntas mucho más específicas y se perdió la igualdad y la objetividad la igualdad y la objetividad este, de mi proceso, ¿no? Entonces, por eso yo necesito también aplicar estas entrevistas, la estructura, cosa que las mismas preguntas que le hago al candidato 1 se las hago al 2 y al 3. Tenemos también las entrevistas semiestructuradas, que es cuando igual voy con mi lista de preguntas para entrevistar, pero esta vez voy a dejar que fluya un poco la entrevista. Ok, voy a agarrar y de acuerdo a cómo va la conversación, puedo cambiar alguna pregunta, puedo omitir alguna pregunta, puedo agregar otra pregunta, pero siempre guiándome de mi estructura. Es decir, la semiestructura, tengo mi estructura, pero ya no estoy tan rígida a esa estructura, sino que puedo un poco moldearme. Ahí también tenemos la entrevista abierta, que la entrevista abierta es cuando ya no tenemos
ninguna estructura preparada, ninguna entrevista preparada, nada. Cuando yo voy, como que dice, que fluya, a improvisar, ¿no? Y para hacer entrevistas abiertas, en realidad hay que tener mucho arte para poder hacerlas, porque no es tan fácil. No es tan fácil que alguien pueda desarrollar entrevistas abiertas. No es tan fácil. ¿Ya? Así que son algunos de los tipos de entrevista que tenemos. De hecho, dentro de estos son los básicos, porque dentro de ellos tenemos más tipos de entrevista, como la entrevista STAR, como la entrevista por competencia, entrevistas de estrés. Hay un tipo de entrevista que se conoce como entrevista de estrés, donde la finalidad es estresar al candidato, es ponerle presión al candidato, así como quise ponerlo contra la pared, contra la espada y la pared, no por fastidiarlo, no para ver cómo se equivoca, no para ver qué tan nervioso se pone, no. Donde la finalidad de esta entrevista es ver cómo afronta esa situación de estrés. ¿Ok? Esa es, por ejemplo, la entrevista por estrés. ¿Ok? Donde lo que estamos buscando es ver cómo afronta el candidato esta situación de estrés. Y bueno, ¿y cómo podemos aplicar esta entrevista de estrés? A veces me preguntan, ¿no? Cuando, por ejemplo, viene un candidato de repente y yo le empiezo a hacer preguntas o le empiezo a retar en cosas que a veces me puede resolver cierto asunto en ese instante, ¿ok? Entonces, ese es el momento para ver cómo afronta, ¿no? Por ejemplo, una entrevista por estrés. Viene un candidato, le digo, a ver, toma asiento y le digo, y empiezo, no, a ver, cuéntame, ya no sé, háblame de ti y todo esto, y de repente yo le digo al candidato, y dime, ¿tú, consideras que eres bueno en informática? Sí, yo soy bueno en informática, soy, yo soy muy bueno en informática, yo tengo algunos cursos así. Muy bien, y dime, nosotros tenemos acá tenemos un sistema que está fallando, supongamos, tenemos acá un sistema, un programa de SIC que está fallando ahorita, que no tiene adecuada funcionalidad. Tú me dices que eres bueno en informática. Si yo te traigo ahorita una computadora, ¿tú me resuelves el problema? ¿Ok? El candidato en ese rato puede decir, ahí, yo no quiero que el candidato me resuelva el problema. ¿Ok? No es que si el candidato me dice, sí, sí lo resuelvo. Ah, ya, toma, a ver, resuelve, lo quiero ver, ¿no? O si el candidato me dice, no, no puedo, no le voy a decir, ah, entonces me estás mintiendo, ah, qué mal, no. Yo no quiero que me resuelva el problema. Ni siquiera me interesa si es que sabe o no sabe resolver el problema. ¿Ok? Lo que yo quiero ver es cómo afronta esa situación. Si el candidato empieza de repente a tartamudear y me dice, yo no sé, o sea, es que tendría que ver, no sé, entonces yo puedo ver que esa persona no, de repente no sabe salir rápido de una situación de estrés. Pero si esa persona de repente agarra y me dice, ya, asumo el reto, y me dice, yo podría revisarlo, no sé, tendría que verlo bien, tendría que ver el problema, no podría asegurar que sí lo soluciono. Lo que sí puedo asegurar es que en este momento pondría todo de mi parte para poder solucionarlo. Muy bien, sabe afrontar situaciones de estrés. O si el candidato me dice, no, no puedo hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que analizar el problema, tengo que ir revisar de repente apuntes que yo pueda tener, revisar soluciones para poder solucionar. Considero que sería imprudente de mi parte en este momento manipular un sistema sin tener el conocimiento necesario. Puede ser que lo arregle, como también puede ser que lo perjudique más. Prefiero irme por el lado seguro y en este momento no podría hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Salió de la situación de estrés, salió de la situación bajo presión. ¿Ok? Eso es lo que buscamos en la situación de estrés. Yo no digo que sí es la respuesta correcta, sí puedo es la respuesta correcta y no puedo es la respuesta incorrecta, no. Yo quiero ver la forma en la que sale de esa, situación, ¿no? Y hay muchos ejemplos más también para personas que postulan en recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, siempre por ahí, como que dice, el estrés se agarra un poquito más cuando hablamos de tecnología, ¿no? Cuando, por ejemplo, le digo a los candidatos, ¿tú sabes manejar, no sé, el sistema del PDT Plame? Sí, sí sé. Entonces, si te traigo, si te pido que ahorita me armes una planilla de 300 trabajadores, ¿me lo puedes hacer en el PDT Plame? ¿Ok? Ahí las personas agarran y dicen, a ver, ¿cómo salgo? ¿Cómo digo? ¿No? Entonces yo busco. Ahora, las entrevistas por estrés también muchas veces he visto que la gente la confunde con entrevistas malcriadas, con entrevistas groseras, no. De entrevistas por estrés es una entrevista en la que sí, el entrevistador cae espeso al candidato, ¿ok? Pero no es maleducado. He llegado a ver entrevistas, entre comillas, por estrés,
donde le dicen donde el candidato, por ejemplo, dice, yo creo que podría aportar, ¿crees o puedes? No, yo podría, entonces se dice, porque se dice puedo, no creo. Si tú me dices creo, para mí es como que eres mediocre, o eres incompetente, o te vas a equivocar. ¿Sería correcto que yo contrate a una persona mediocre? ¿Ok? Eso ya no es entrevista por estrés, ni bajo presión. Eso ya es faltarle el respeto al candidato. ¿Ok? Entonces siempre, por eso digo, para aplicar ese tipo de entrevistas, tiene que ser un entrevistador que tenga mucha experiencia ya en ello. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entramos en una línea muy delgada entre estresar al candidato y ofenderlo y espantarlo. ¿No? Y lo más importante de estas entrevistas por estrés es que una vez que culmine esta entrevista, hay que notificarle al candidato que ha sido sometido a una entrevista por estrés. Es necesario notificarle. ¿Por qué? Porque si no el candidato, ¿qué pasa si yo lo someto a este estrés? Porque una entrevista por estrés es una entrevista tensa, es una entrevista pesada, es una entrevista en la que uno sale pero con como quien dice, ¿no? Con la mirada en el piso, confundido, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo que mi candidato se vaya así? Mi candidato, ¿cuál va a ser su pensamiento? Si así ha sido la entrevista, ¿cómo será el trabajo? ¿Ok? No, yo ni loco me vengo a trabajar acá. Aquí se nota que me van a explotar, que me van a tratar mal, que me van a tener todo. Si el entrevistador es espeso, el entrevistador es espeso, ¿cómo será? No, yo no trabajo ahí no voy. ¿Ok? Lo espanto al postulante. Entonces, después de que termine esa entrevista por estrés, es necesario indicarle, cambiar totalmente, ¿no? O sea, una vez que termine esta parte del estrés, hay que cambiar totalmente el ambiente, ¿no? Entonces, agarramos y decimos, muy bien, todavía no hemos terminado la entrevista, mira, te comento, la entrevista que te hemos aplicado ha sido una entrevista por estrés. Hemos buscado a propósito causarte tensión, presión, estrés, para ver cómo afrontabas eso y lo has hecho muy bien. ¿Ok? Has podido afrontar muy bien, así lo haya hecho mal. Hay que levantar el ánimo del candidato. ¿Ok? Lo has hecho muy bien, te felicito por ello. Podemos continuar con la entrevista y ahora sí es una entrevista amena. Es decir, bipolar. En ese momento el entrevistador bipolar. Pasó de ser el espeso, ahora sí, a hablar, a poder reírse incluso un poco, a poder ser más amable, despedirse muy agradecidos y todos en la empresa al momento en el que sale el candidato, ser muy, muy amables desde la recepción, el vigilante, todos muy amables para que el candidato no se vaya con esa moral en el piso, para que el candidato no se vaya con la idea de que no sirvo, no sé, no pude, no. ¿Ok? Entonces es necesario aplicar eso. ¿No? Esa entrevista en realidad depende mucho del puesto de trabajo y de hecho nuevamente únicamente se recomienda para personas que tienen capacidad de poder hacerlo, ¿ok? Que ya tienen la suficiente experiencia para poder hacerlo, porque si no, ¿qué es lo que vamos a causar con eso? Espantar a nuestros candidatos. Y por último, después de la entrevista, ok, yo ya tengo que decidir quién es el candidato que voy a contratar. Es importante también mencionar que esta decisión yo no la voy a basar en solamente la entrevista, porque muchos hacen eso, en el que dicen, me dio la mejor entrevista, queda. Este candidato no me dio una buena entrevista, se va. No, la entrevista es un puntaje más que se va a sumar a la prueba psicológica, a la prueba de conocimientos, a todas las pruebas que yo hay, a la calificación de repente del CV, y el postulante, ¿no? O el candidato que tenga la nota más alta, ese es al que yo debo contratar. Y después de la entrevista yo ya tengo que tener a mi candidato ganador. Ahora, ¿qué hago con mi candidato ganador? ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer con mi candidato ganador? Acá empezamos con la siguiente fase de nuestro proceso. La fase en la que el candidato tiene que pasar una transición de candidato a trabajador. Y esa transición es gracias al contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el documento legal, ¿ok? En la que se oficializa o se afianza o se establece la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿no? Y no es solamente el contrato, por si acaso, no es solo el contrato, sino que es el contrato, ¿ok? No es solo el contrato, es el contrato más, la planilla. ¿Ok? Para que una persona se vuelva trabajador de mi empresa, tiene que estar en el contrato y ser subido a la planilla. Acá tenemos, ¿no? Hay diferentes, ahorita nosotros no vamos a profundizar tanto en el contrato,
¿ya? Porque en nuestra siguiente sesión vamos a volver a hablar del contrato. Vamos a hablar ahorita una parte del contrato y en nuestra siguiente sesión otra parte del contrato. No vamos a entrar ahorita a los tipos de contratos, sino que vamos a entrar más a la conceptualización. Y una pregunta primero. ¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Todo ciudadano mayor de edad puede firmar un contrato de trabajo. ¿Quiénes más pueden firmar un contrato de trabajo? ¿Ok? Van a poder firmar un contrato de trabajo menores de edad, ¿ok? Menores de edad que estén legalmente emancipados, es decir, que hayan seguido un juicio y el Poder Judicial los haya declarado, los haya declarado legalmente adultos, ¿ok? Ellos pueden firmar un contrato de trabajo tranquilamente. ¿Quién más puede firmar un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo también van a poder firmar menores de 18 años, pero mayores de 16 años, con el permiso de sus padres. Es muy importante contar con estos permisos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante contar con estos permisos. Porque muchas veces, a veces contratamos en nuestras empresas al hijo de mi amiga, ¿no? A mi sobrino, de repente al amigo de mi hijo para que trabajen, por lo general ahora, ¿no? Que bueno, ya está terminando, pero en el verano, campaña escolar, a veces buscamos a alguien por ahí que pueda, ¿no? Trabajar con nosotros. No es recomendable ello, ¿ya? No es recomendable ello. ¿Por qué? Porque si es que no contamos con el trabajo, a mí me puede caer una fiscalización. Me puede caer a mí por ahí una fiscalización y, y bueno, me puede caer una multa por tener menores de edad trabajando sin autorización previa, ¿ya? Entonces no es recomendable del todo. Y por último, los extranjeros. Cuando los extranjeros, siempre y cuando su legislación sea aplicable. Actualmente, ¿qué es lo que me pide una legislación para poder, qué es lo que me pide una legislación para poder trabajar o para poder contratar un extranjero que tenga su permiso de trabajo, ¿no? Su permanencia dentro del país para que pueda trabajar. Ahora, el contrato puede ser verbal o puede ser escrito, ¿ok? Ambos tienen validez, sí, ambos funcionan en realidad, ¿no? En la vida normalmente siempre pueden haber estos contratos de trabajo. Pero es importante también mencionar que estos contratos de trabajo verbales, ¿ok? Los verbales ante una entidad, ¿ok? Ante una entidad judicial, Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, por ejemplo, estos contratos no van a tener validez legal. ¿Ok? Es importante mencionar ello, que estos contratos no van a tener validez legal. ¿Ya? Es importante mencionar ello. Pero, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Si yo tengo un contrato de trabajo así, no me va a valer, no voy a poder de repente, no voy a poder trabajarlos adecuadamente, ¿o qué pasa? No, supongamos que pasa esto, supongamos que somos empleador y trabajador, y verbalmente yo acuerdo contigo y te digo, te voy a pagar 2.000 soles al mes. Ya está, muy bien. Y después, ¿no? Empiezo a pagarte tu sueldo y no te cumplo los 2.000 soles. Te estoy pagando 1.500, 1.600, 1.300 y tú dices, oiga, no, pues, pero que usted me dijo que me iban a pagar usted me dijo que me iban a pagar más de 1.000 soles, 2.000 soles, ¿por qué me están pagando menos de repente? No con justa razón se quejan. Entonces, ahí de repente podríamos ir de repente ahí podríamos ir incluso, ¿no? Podríamos ir de repente a un juicio de repente, no a una conciliación. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta entidad judicial va a decir, a ver, para empezar, ¿dónde está su contrato de trabajo? No lo tengo. Muy bien, entonces para mí no hay ninguna validez. ¿Ok? Entonces no hay ninguna constancia de que habían acordado los 2.000 soles. No, pero él me dijo, ¿no? Verbalmente acordamos. Muy bien, pero no hay validez. Como que dicen, no hay papelito. Papelito manda. ¿No? Y a veces me preguntan y me dicen, ¿y qué pasa si al momento en el que yo estoy acordando en el momento en el que mi empleador y yo estamos quedando cuánto va a ser mi sueldo logrado? ¿Qué pasa si pongo una grabadora, una filmadora y grabo en video, en sonido,
el proceso en el que esa persona me está pidiendo en el que esa persona me está pidiendo, o en el que con ese empleador estamos acordando mi sueldo. Ahí sí ya tendría mayor validez, ¿ok? A veces nos preguntan eso y la respuesta es no, ¿ok? No. ¿Por qué? Porque lo que le da validez a un acuerdo es precisamente las firmas, más no la palabra. Yo ahorita, por ejemplo, ¿no? Miss Elizabeth me está grabando ahorita, está grabando la sesión, y yo ahorita les puedo decir, yo, Vania Patricia Mancilla Reaño, me comprometo a que cada uno de los participantes les voy a dar, a cada uno de los participantes les voy a dar de repente, ¿cuánto? A ver, ya, les voy a dar, supongamos, 1.000 soles. 1.000 soles por llevar todo el curso. Yo les voy a depositar a cada uno, a las 53 personas que están presentes hoy día acá, yo les voy a depositar a ustedes. Muy bien, la tenemos grabada todo, ¿no? ¿Qué pasa si después ustedes van, qué pasa si después yo no les deposito, no les pago nada? ¿Ok? Ustedes pueden ir de repente, vamos a denunciar a no nos ha pagado, y de repente terminan ante un juez y le dicen, juez, mire, acá está la grabación donde la misa ahí de palabra, ella misma ahí prendió su cámara todo y dijo que ella nos iba a pagar. ¿Qué es lo que les va a decir un juez? Un juez les va a decir, está bien, ella puede decir lo que quiera. Ella puede decir muchas cosas. Eso no significa que lo tiene que cumplir. Porque ella puede decir que les va a dar el cielo, la tierra, el oro y el moro, pero eso no significa que hay obligación de cumplirlo. Es ser igual con el empleador. ¿Ok? Acá está, mire, acá estamos verbalmente, estamos acordando que me iba a pagar eso, nos dimos la mano. Un juez va a decir, muy bien, él puede decir todo eso. Eso no significa que tiene que pagar, ¿no? A diferencia en el que yo ahorita ustedes agarren y me manden de repente sus pagarés por los 1.000 soles y yo a cada uno de ustedes les firme el pagaré. Ahí si ustedes van a un juez y dicen, acá está, él me firmó un pagaré que me iba a dar los 1.000 soles y no me los da. Ahí sí un juez puede decir, ah, ya, perfecto, vamos a cobrarle. ¿Por qué? Porque ya hay algo de por medio, ya hay un documento de por medio. Ahora, ojo, entonces hay que, de preferencia siempre el contrato escrito. Pero ojo, el contrato escrito no significa que, el contrato verbal no significa que siempre va a ser informal, no significa que, no significa el contrato escrito que siempre, no significa que siempre va a ser también, que siempre el contrato escrito va a ser, perdón, que el contrato verbal siempre va a ser informal, que nunca te van a cumplir, no, para nada. De hecho, yo he conocido muchas, mejor dicho, no, yo he conocido, he trabajado en una empresa en la que, en la que, en la que yo he trabajado 4 años en una empresa con contratación verbal, ¿ok? Con contratación verbal, nunca firmé un contrato de trabajo, nada, y debo decir que nunca he tenido un solo problema. Nunca he tenido un solo problema con mi empresa, ¿ok? Me han cumplido con todos mis beneficios, con todos mis derechos, ¿ok? Con mi liquidación, todo, y con un contrato verbal. Nunca firmé el contrato, nunca renovamos, simplemente todo era de palabra. Entonces, y de hecho, y conozco muchas personas que han ingresado a laborar en una empresa, ya van 10 años con su contrato verbal y nunca han tenido ningún problema, ¿ok? Entonces, por eso no digo que el contrato verbal sea malo. ¿Ok? Malas son las personas, no los contratos, pero siempre es mejor hacer mal pensados y tratar de asegurarnos con un contratito escrito. Y acá vemos cuáles son las características de un contrato escrito. El título título que tiene que decir contrato de trabajo. Siempre que firmemos un contrato tiene que decir ello, contrato de trabajo. ¿Ok? No tiene que decir contrato de servicios, no tiene que decir convenio de servicios, no, siempre tiene que decir contrato de trabajo para que sea un contrato. La identificación de las partes, identificarse a la empresa adecuadamente con su debido representante, la persona como el trabajador, y también enumera los términos y condiciones que pueda tener la empresa, ¿no? También describir las funciones que se van a realizar, los detalles de la compensación, cuánto te van a pagar, cómo te van a pagar, qué día te van a pagar, en qué modalidad te van a pagar. Todo eso también tienen que detallarte. Y también por último, también tienen que indicarte si es que hay algún término de contrato específico. De hecho, eso es muy poco probable que te indiquen, ¿ok? Es más probable que eso
es más probable que eso de frente te lo pongan en el contrato, ¿no? ¿Y qué son los términos de contrato específico? A ver, ya, yo les pongo un ejemplo. Una pregunta, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Yo podré trabajar en dos empresas al mismo tiempo? Es decir, yo podré firmar un contrato con dos empresas al mismo tiempo y estar en la planilla de las dos empresas. A ver qué opinan ustedes. Mía nos dice que sí. A ver los demás qué opinan. ¿No? Muy bien, algunos nos dicen que no, otros nos dicen que sí, muy bien. Eso se llama la bigamia laboral. La bigamia laboral es que yo sí puedo pertenecer a dos empresas al mismo tiempo. ¿Ok? Yo puedo pertenecer a dos empresas al mismo tiempo. Pero estas empresas, ¿ok? Pero estas empresas primero tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Primero, que no haya un cruce de horarios, ¿ok? Primero eso, que no haya un cruce de horarios, tienen que ser horarios totalmente diferentes, ¿ok? Si es que hay cruce de horarios, ya no puedo elaborar, ¿ok? Solamente es la única condición por la cual yo no podría elaborar en dos empresas, pero si son horarios completamente diferentes, puedo hacerlo sin ningún problema, puedo hacerlo, ¿ok? Eso no afecta en nada a mis beneficios sociales, no, eso no me afecta en nada. Pero, acá hay un pero, ¿ok? Pero, pero supongamos que una de mis empresas en las que trabajo, ¿ok? Supongamos que una de mis empresas agarra y me indica que quiere exclusividad laboral de mi parte, que como un término de contrato me pone exclusividad laboral. ¿Qué significa? Que la empresa quiere que yo única y exclusivamente trabaje para ellos, para nadie más. ¿Ok? Si es que mi empresa me pide exclusividad laboral, yo ya no puedo trabajar en otra empresa. ¿Ok? Ya no voy a poder trabajar en otra empresa. Y si aún así yo soy atrevido y digo, no me importa, igual voy a trabajar en otra empresa, eso puede ser una causal de término de contrato. ¿Por qué? Porque no cumplí con mi parte. Porque tenía que cumplir con mi parte de la exclusividad y no lo cumplí. ¿Ok? Así que eso puede ser una causal del término del contrato. ¿Ok? Pero si es que la empresa no me pide exclusividad laboral, sin ningún problema puedo hacerlo. Acá también vamos a ver en términos de contrato específico, por ejemplo, lo que es el periodo de prueba. ¿Ok? Que ahorita lo tocamos. Cuando estemos en seguimiento vamos a tocar. Y después de firmar el contrato de trabajo, ahora sí mi candidato ganador ya no es candidato ganador. Ahora es mi trabajador. ¿Ok? Y antes de que mi trabajador inicie sus tareas diarias, ¿no? Lo que va a hacer dentro de la entidad, ¿ok? Antes de que mi trabajador inicie, tenemos que darle su primera capacitación. Y esta primera capacitación va a recibir el nombre de inducción. Dentro de la inducción, nosotros tenemos dos tipos de inducción: la inducción general y la inducción específica. ¿Cuál es la inducción general? La inducción general va de la mano no solamente bueno, la inducción general es cuando va a ingresar el trabajador y esta inducción está a cargo del área de recursos humanos, en la que, por así decirlo, le vamos a enseñar todo lo general de la empresa, no como por ejemplo horas de refrigerio, le vamos a enseñar, acá también se le da su primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo, vamos a enseñarle de repente políticas de la empresa, cuáles son las normativas, cuáles son las sanciones, vamos a enseñarle también cuáles son nuestras costumbres dentro de la empresa. Acá también podemos integrarlo, presentarlo a sus nuevos compañeros de trabajo, ¿no? Porque la inducción no solamente es dar indicaciones, sino también es invitar a socializar al nuevo trabajador. Entonces, acá es todo lo general de la empresa y la inducción específica ya es netamente de su puesto de trabajo. Esta inducción específica ya está a cargo directamente del jefe inmediato de ese trabajador. Y después, lógicamente, después de cada inducción, yo tengo que evaluar para saber si verdaderamente ha aprendido lo que se le ha enseñado. ¿Ok? Pero básicamente esa es la inducción de personal. ¿Es importante? Sí, porque no solamente le estamos enseñando al trabajador, como quien dice, su nueva casa, ¿no? Sino también estamos acá haciendo que este trabajador interactúe, socialice con sus nuevos compañeros. Y después de la inducción ya sigue lo que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento?
Hasta este punto, ¿ok? Yo, o mejor dicho, hasta este último paso que ya es el seguimiento, yo puedo tener la seguridad de que he contratado al mejor candidato, mas no puedo todavía decir que he contratado a la persona ideal. ¿Por qué? Al mejor candidato sí. Yo en este momento puedo asegurar que he contratado al mejor candidato, pero no voy a poder asegurar que he contratado a la persona ideal hasta ver a esa persona en acción. Una vez que yo vea a esa persona en acción, recién voy a poder decir contraté a la persona ideal. ¿Ok? Y eso lo veo precisamente en el seguimiento. ¿Qué involucra el seguimiento? El seguimiento involucra evaluar su proactividad, evaluar sus objetivos, evaluar su formación y evaluar su actitud, ¿ok? Y también su eficiencia. Ahora, qué pasa si es que de repente, vamos a suponer, ¿qué pasa si es que de repente yo no he contratado a la persona ideal? Me doy cuenta que ese trabajador no produce como debería, no es eficiente, no tiene la actitud adecuada, no tiene los conocimientos que debería tener para ocupar este puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer en este caso? Muy bien, ¿qué hacemos en este caso? Acá tenemos dos opciones. Y las dos opciones, es importante indicar que las dos opciones van a costar, y no solamente van a costar decisión, van a costar dinero, van a costar esfuerzo, van a costar tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos opciones que yo voy a tener? Primero, decirle chau al trabajador, deshacerme de él. ¿Va a ser fácil deshacerme de ese trabajador? Sí, sí va a ser fácil. ¿Por qué? Gracias al periodo de prueba. El periodo de prueba es un término de la contratación, no es beneficioso para el trabajador, ¿ok? Pero sí para la empresa. ¿Qué nos indica el periodo de prueba? El periodo de prueba nos dice que todos los trabajadores, cuando ingresamos a trabajar, la empresa está en la libertad de poder establecernos un periodo de prueba de hasta máximo 3 meses. Puede ser menos, puede ser menos, eso ya depende de la empresa, pero máximo van a ser 3 meses. ¿Qué va a pasar dentro de estos 3 meses? Primero que nada, si yo ingreso a mi empresa en mis 3 meses de periodo de prueba, yo ya tengo que estar en la planilla de mi empresa y gozar de todos mis derechos. Mi seguro de salud, tengo que gozar de mi sueldo, estar en planilla, todo, ¿ok? Yo estoy normal, yo estoy en la planilla normal, ¿no? Eso que muchos empleadores dicen de los 3 primeros meses no te voy a poner en la planilla, después de eso ya te pongo en la planilla, es una falta que ellos cometen, no es correcto. Desde el primer día los trabajadores ya tienen que estar en la planilla. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que durante tu periodo de prueba, a ti, tu empresa o tu empleador, en cualquier momento te pueden despedir. ¿Ok? En cualquier momento te pueden despedir. ¿Con una justificación previa? No. ¿Con un aviso previo? No. En cualquier momento. Ahorita tú estás trabajando, puede venir la empresa y te puede agradecer por el tiempo de servicios e invitarte a que te retires. Puede ser que te puedan despedir en tu primer día como en el tercer mes, pero te pueden despedir. Si me despiden o bueno, si me retiran en el periodo de prueba, ¿ok? ¿Me van a corresponder mis derechos? ¿Me van a corresponder mis beneficios? Sí, sí te van a corresponder, siempre y cuando hayas pasado un mes de trabajo, ¿ok? Pero aún así, si es que solamente trabajé 2 días, te tienen que reconocer los 2 días que has trabajado. Por ahí veo que están levantando la manito. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda? Si es así, pueden prender su micro y la pueden decir. Por ahí veo algunas manitos levantadas. Ya, perfecto. Muy bien. Igual, si es que tuviésemos alguna duda, la pueden poner por el chat porque siempre estamos pendientes de nuestro chat. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el periodo de prueba. ¿Ok? En el que ahora, este periodo de prueba se puede extender, por ejemplo, para personas que tienen puestos de confianza. Sus periodos de pruebas pueden extenderse hasta los 6 meses y para las personas de puestos directivos se puede extender hasta 1 año. Pero para los trabajadores normales, por así decir, ok, nuestro periodo de prueba va a ser de hasta un máximo de 3 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo no contraté al trabajador ideal?
¿Puedo despedirlo? Puedo despedirlo. ¿Ok? Eso también va a depender mucho de la evaluación, del nivel en el que esté mi trabajador, pero sí, tranquilamente puedo optar por deshacerme del trabajador. Aunque suene feo, pero es así. Puedo optar por deshacerme del trabajador. Ahora, también voy a tener la otra opción que va a ser la de invertir en la capacitación de mi trabajador. Es decir, agarrar e invertir todo lo que yo pueda en mi trabajador, capacitarlo hasta que obtenga el nivel que yo necesito dentro de la empresa. Ok, eso mucho va a depender de la evaluación del candidato, de ver qué tan apto o no apto se encuentra, ok, va a depender mucho de ello. Pero es importante mencionar que sea cual sea la opción que yo elija, me va a costar. Ok, sea cual sea la opción que yo elija, definitivamente me va a costar. Es por eso que lo más recomendable es iniciar este proceso, de la manera más correcta para que no cometamos el error, porque el error cuesta, sí, el error cuesta. Y eso es todo lo que tenemos que ver, estimados, ante nuestra parte de reclutamiento y selección de personal. Ok, ahora permítanme, voy a compartir nuestro siguiente material para poder ver nuestra segunda parte, que precisamente ya que estamos hablando de legislación laboral, ya que estamos hablando ya que estamos hablando de contratación, todo ello, estamos hablando de legislación laboral, que es lo que contiene nuestro material de esta sesión. Vamos a empezar con lo que es legislación laboral. Permítanme un momentito, por favor. Mientras comparto la pantalla, vamos dando la introducción. ¿Qué es la legislación laboral? Muchos nos podemos preguntar eso y podemos decir, ¿no? Legislación viene de leyes y laboral de trabajadores. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué queremos decir? Que la legislación laboral son las leyes que regulan el trabajo efectivamente. La legislación laboral son las leyes que nos ayudan a regular las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador. ¿Ok? Son estas leyes. Vamos a continuar. Conceptos. Vamos a ver ahora los conceptos, características, los regímenes laborales en el Perú y derechos y deberes de los trabajadores. Y vamos a empezar, ya estamos hablando del derecho laboral, y en el derecho laboral tenemos que destacar varios aspectos. ¿Cuáles son algunos aspectos que tenemos que destacar? Primero, que el derecho laboral debe ser de conocimiento de todos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos estamos dentro de ellos. Por más trabajadores dependientes, independientes que seamos, por más empresarios que podamos ser, todos estamos bajo el derecho laboral, por lo tanto tiene que ser esto de conocimiento de todos. Ahora, el derecho laboral tiene dos ramas, la rama individual y la rama colectiva. ¿De qué me habla la rama individual? La rama individual me habla o me dice que es la parte del derecho laboral que se ocupa de los derechos y deberes de los trabajadores en particular. Es decir, que se ocupa de los deberes y derechos de cada trabajador como persona, como individuo. Mientras que el derecho colectivo es el área del derecho que involucra cuestiones de la tutela de derechos sindicales. Es decir, de este grupo de trabajadores que se juntan para la defensa de sus derechos, y es lo que precisamente vamos a ver hoy, el sindicato. Que todos en realidad recursos humanos, si es que recursos humanos tiene muchas funciones, ¿ok? Ahora, no necesariamente va a ser una función directa de recursos humanos, no necesariamente va a ser una función directa el trato con los sindicatos, porque no todas las empresas tienen sindicatos. Pero en caso que lo tuviese, recursos humanos sí tiene que tener dominio de los sindicatos, porque aunque de repente no tienen un trato directo, ¿ok? Recursos humanos apoya en varias gestiones administrativas que realiza el sindicato, y por eso vamos a hablar un poquito de ellos o de él. Primero, el sindicato. ¿Qué es el sindicato? El sindicato es un grupo, es una organización, una asociación que está integrada por personas, ¿ok? Que tienen que tener algo en común, ya sea el mismo oficio, ya sea el mismo, la misma profesión, la misma actividad, o que estén trabajando dentro del mismo centro, ¿ok? Y que ellos se van a unir para la defensa de sus derechos comunes. Así que
el Estado, perdón, el sindicato no es exclusivo de las empresas. Por ejemplo, hay diferentes tipos de sindicatos. Hay el sindicato de oficio, perdón, el sindicato de gremio, el sindicato de profesión, por ejemplo, ¿no? En el que puede agarrar, a ver, yo soy abogado y digo, no, quiero que voy a crear el Sindicato Nacional de Abogados. Todos aquellos que sean abogados, ¿ok? No importa dónde vivan, no importa la ciudad donde vivan, no importa si estás trabajando, no importa si trabajas en el sector público, en el sector privado, si eres independiente, si no estás trabajando ahorita, no importa, ¿ok? Pero todas las, pero todos los abogados pueden ser parte de mi sindicato, ¿ok? Ese sindicato de profesión, donde lo que tienen en común es la misma profesión. También hay el sindicato de actividad, ¿ok? ¿Qué es el sindicato de actividad? El sindicato de actividad es cuando, supongamos, yo soy cajero, ¿ok? Y digo, voy a crear el Sindicato Nacional de Cajeros. Todas las personas que trabajen como cajeros pueden unirse a mi sindicato. No importa que trabajes como cajero para el sector público, privado, para una pequeña, para una microempresa, no importa si eres administrador, si eres abogado, si eres psicólogo, si eres contador, si eres arquitecto, si estás trabajando en caja, te puedes unir a mi sindicato, ese sindicato por actividad. Y también tenemos el sindicato de trabajo, ¿no? Cuando las personas que ejercen, que trabajan dentro del mismo centro pueden sindicalizarse. Y es en el que nos vamos a centrar, en el sindicato de trabajo. ¿De qué me habla este sindicato de trabajo? Ya sabemos que su función principal es proteger y defender los derechos de los trabajadores. El sindicato busca la defensa y protección de los derechos de sus trabajadores dentro y fuera de la empresa. Es decir, el sindicato no es que solamente tiene que tener contacto con la empresa, ¿no? No. El sindicato puede defender ante el empleador o ante cualquier otra entidad que esté causando conflicto, controversia o que esté atentando contra los derechos de sus trabajadores, ¿ok? No, el sindicato no es exclusivo de la empresa. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que tener para poder constituir un sindicato de trabajo? Primero, para formar en el Perú, por lo menos los requisitos son, uno, empezamos con el básico. Un sindicato no puede tener menos de 20 integrantes, ¿ok? Un sindicato no puede tener menos de 20 integrantes. Por lo tanto, si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, no voy a poder conformar un sindicato de trabajo. Si mi empresa tiene 30 trabajadores, mi empresa, pero de esos 30, solo 10 se quieren sindicalizar, no voy a poder formarlos. Mi empresa tiene que tener por lo menos 20 o más trabajadores y los 20 tienen que estar dispuestos a sindicalizarse. Entonces, para ello, primero agarramos y convocamos a una asamblea general, una reunión, donde van a asistir todos los trabajadores con la finalidad de elaborar y aprobar un estatuto. ¿Qué es un estatuto? Va a ser como las reglas o el reglamento que va a tener este sindicato. En este estatuto va a contener condiciones para afiliarse, condiciones para desafiliarse, cuánto va a ser la cuota sindical, porque las personas que se afilian al sindicato tienen que aportar una cuota mensual a el sindicato determina el monto. Hay sindicatos que te cobran desde 5 soles como mensuales, como sindicatos que te pueden cobrar hasta 100, 200 soles mensuales. Va a depender mucho eso ya del sindicato. ¿Ok? Las horas, los derechos que van a tener, beneficios de sindicalizarse, todo ello va a estar en su estatuto y tienen que elegir una junta directiva. ¿Ok? Esta junta directiva tiene que estar presidida, tiene que estar representada por lo menos por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Entre más integrantes sean del sindicato, más personas pueden conformar esa junta directiva. Y ellos van a ser los representantes del sindicato más conocidos como los dirigentes sindicales, más conocidos por ese nombre. Ahora, esta junta directiva, ¿ok? Va a agarrar y una vez que ya tengan todo ello, se van a ir al Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo van a presentar primero que nada, ¿no? Su estatuto aprobado, ¿no? La resolución, o mejor dicho, el acta de asamblea donde todos aceptan la creación, donde todos los trabajadores aceptan la creación del sindicato, la planilla de los trabajadores afiliados y la planilla de los trabajadores que van a ser los dirigentes o la junta directiva. Ellos presentan toda esta documentación, el Ministerio de Trabajo lo acepta y en cuestión de un par de horas, porque ese trámite es rápido, inmediatamente se les emite su resolución de que su sindicato ya está activo.
Su sindicato ya existe. Recordar también que los trabajadores no necesitan permiso de los jefes o de los empleadores para formar un sindicato. Este es totalmente su derecho. Ahora, acá también nos podemos preguntar, ¿y qué pasa si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores? ¿Voy a poder formar un sindicato? No. ¿Me voy a quedar sin representación? Tampoco. ¿Por qué? Porque si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, vamos a estar en la potestad de poder elegir 2 delegados de trabajo o 2 delegados de base. ¿Ok? Los cuales van a tener las mismas facultades que tiene un sindicato para poder representar a sus compañeros, pero solamente ante 2 entidades, ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo, nada más. El sindicato se puede enfrentar ante quien sea, ante cualquier entidad, cualquier persona. Los delegados de trabajo únicamente se van a poder, por así decir, enfrentar a su empleador y al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son las condiciones para que un trabajador pueda afiliarse a un sindicato? Primero que nada, ser trabajador de la empresa. Y ya hemos mencionado hace un momento, ¿qué es lo que me convierte en un trabajador de la empresa? Lo que me convierte en un trabajador de la empresa va a ser la planilla. Tengo que estar en la planilla. Si yo no estoy en la planilla, no soy trabajador de la empresa. ¿Ok? No formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza del empleador. ¿Por qué? Porque si precisamente yo soy un sindicato, que mi contraparte, no rival, porque sindicato y empresa no son rivales, pero por así decir que mi contraparte, la otra parte con la que yo voy a negociar es el empleador, no pueden haber personas que sean juez y partes, y el personal de confianza y dirección se les considera del team de los empleadores, del equipo empleador. Entonces yo no puedo tener personas que sean juez y partes, y con ellos voy a negociar mis términos. Entonces no puedo yo tenerlos dentro de mi sindicato, ¿no? Pero ahora, no es común ver personas de dirección o de confianza, en el sindicato. Pero si el sindicato, a través de su estatuto, lo permite, puede ser, pueden ingresar tranquilamente, pero por lo general los sindicatos no lo permiten. Y también nos dice no estar afiliado a otro sindicato. En una empresa puede haber más de un sindicato, sí, puede haber más de un sindicato, ¿ok? Pero estos sindicatos, por ejemplo, si mi empresa está el sindicato A y el sindicato B, ¿ok? Yo o pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B o no pertenezco a ninguno. Pero no puedo pertenecer a los 2 sindicatos al mismo tiempo, ¿ok? Solamente puedo escoger uno o si no quiero, ninguno. No hay ninguna obligación de sindicalizar. Es importante destacar eso. Nadie me puede obligar a que tú te tienes que sindicalizar sí o sí. No, no hay ninguna obligación para sindicalizarnos. Ahora, también, para poder tocar alguna partita de estos sindicatos de trabajo, algunas preguntas frecuentes que suelen hacer, de repente, ¿hay algún tipo de empresas que puedan formar y otras empresas que no puedan formar sindicatos? No hay una prohibición en cuanto a regímenes, pero básicamente sería por la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, la microempresa no puede tener más de 10 trabajadores. Y si hablamos que un sindicato de trabajo tiene que tener mínimo 20 trabajadores, las microempresas no podrían formar sindicatos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad en realidad de estos sindicatos? Estos sindicatos lo que buscan no es pelearse con el empleador, no es la confrontación, es el acuerdo. Eso se llama el convenio colectivo. El convenio colectivo es cuando el sindicato y la parte empleadora han llegado a un acuerdo común y hay todo un proceso para poder llegar a ese acuerdo. Todo arranca cuando el sindicato elabora su pliego de reclamos o de peticiones. Eso no está en el material, por si acaso. Todo arranca cuando el sindicato elabora su pliego de reclamos o de peticiones. En este pliego el sindicato va a poner de repente todos aquellos derechos que le están siendo vulnerados o va a solicitar de repente implementación de herramientas o de dinero o algo, pero el sindicato en este pliego va a colocar todo lo que él quisiera tener, por así decirlo. ¿Ok? Listo. Una vez que el sindicato elabora este pliego va a ir directo al empleador, ¿no? O los representantes de la empresa. Ellos van a leer este pliego y ahí se va a invitar a la negociación colectiva. En esta negociación es donde se sientan los dirigentes del sindicato y los representantes de la empresa. Y en este momento, la misma palabra lo dice, hay que negociar punto por punto.
Ok, este es el momento donde nosotros vamos a negociar punto por punto. ¿Qué pasa si es que en la negociación llegamos a un buen acuerdo? ¿Qué pasa si es que en ese rato después de la negociación nosotros agarramos y decimos, listo, llegamos a un acuerdo, pasamos ya a firmar este acuerdo que tiene el nombre del convenio colectivo? ¿Ok? Y este convenio colectivo tiene una duración de hasta 3 años y se tiene que respetar sí o sí. Una vez que se firma el convenio, no hay opción a que quiero cambiarlo, que ya me arrepentí, no. Es un documento legal, es un documento que tiene validez legal, ¿ok? Y que se tiene que cumplir sí o sí, hasta que termine su periodo y se pueda volver a reevaluar o volver a negociar. Ahora, ¿qué pasa si durante la negociación sindicatos y trabajadores no llegan a un acuerdo? No pueden llegar a un acuerdo en común. Ahí se va a solicitar el arbitraje. ¿Ok? ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es cuando una persona o una entidad externa o ajena al conflicto va a ingresar, ¿ok? Y se va a poner literalmente a hacerla de mediador, ¿no? A escuchar lo que quiere la empresa, a escuchar lo que quiere el trabajador y dar ideas de solución. Es importante indicar que el arbitraje, muchas personas creen que, supongamos, ¿no? Que el empleador dice, que los trabajadores dicen, quiero 1.000 soles, quiero un aumento de 1.000 soles. El empleador dice, no les quiero aumentar nada. Muchos creen que el arbitraje va a decir, ¿y si les aumentamos 500? Ni para ti ni para él, no. El arbitraje, de hecho, va a aplicar, ¿no? Va a depender mucho de las situaciones, puede llegar a aplicar eso. Pero la finalidad del arbitraje es que el árbitro escuche ambas posiciones y él mismo, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la legalidad, ¿no? Todo tiene que ser legal. Y de acuerdo también a la proporcionalidad, es que son principios administrativos, de la razonabilidad, proporcionalidad, y primacía de la realidad. De acuerdo a esos principios, el arbitraje va a dar sus propias sugerencias, que no necesariamente van a ser de beneficio para ambos, o algunas sugerencias van a negar algún pedido, otras sugerencias van a aceptar algún pedido, pero el arbitraje presenta eso. Eso se llama el laudo sindical. ¿Ok? Ese es el laudo sindical donde el árbitro va a presentar eso, y si ambas partes están de acuerdo, firman ese laudo y ya pasan al convenio colectivo. Si no están de acuerdo, se reprograman otras sesiones más de arbitraje, y si no se llega a un acuerdo, ahí ya es donde vemos las famosas huelgas, paralizaciones de trabajo y todo ello, ¿no? Que en realidad muy pocas veces se da. Muy pocas veces se da porque la negociación lo soluciona todo, y en la negociación también hay una parte muy importante que es ceder para ganar, ganar. ¿Ok? En la que se dice que ambas partes tienen que ceder para que ambas partes puedan ganar. Y vamos a ver el pequeño ejemplo de un pequeño caso práctico, no caso práctico, un ejemplo sobre una adecuada funcionalidad de los sindicatos. De repente muchos al ver esta imagen recordamos inmediatamente este terrible accidente que hubo entre el avión y ese camioncito de bomberos en el mes de diciembre del año 2022, perdón, de noviembre del año 2022, en el que dejó la lamentable pérdida de 3 valerosos bomberos y pérdidas millonarias incalculables. ¿Qué tiene que ver este caso, Miss, con los sindicatos? Les comento. ¿Ok? Una vez que se dio este accidente, ¿ok? Una vez que se llegó a dar este accidente, entonces, lo que pasó fue que la policía de la de Princi, del Callao, ¿no? Es decir, la de Princi de Callao, procedió con la detención inmediata de los 2 pilotos comerciales de esta aeronave. Es decir, a los 2 pilotos los detuvo. ¿Por qué los detuvo este camión por la policía? ¿No? Sin justificación, sin nada, simplemente llegó a la policía y se los llevó arrestados. A lo que el sindicato de pilotos de la TAM, ¿ok? Que dicho sea de paso, el sindicato de trabajadores de la TAM es uno de los sindicatos más grandes que tenemos en el Perú, ¿ok? Junto con los de, me parece que también el sindicato de Ripley, me parece, de Banco Ripley, me parece que también hay también el sindicato de Bacus. Son uno de los sindicatos más grandes que tenemos en el Perú, junto con el de trabajadores de la TAM. Apreciaron esta situación que era injusta, ¿no? Y los primeros en alzar la voz no fueron ni siquiera los representantes legales de la TAM,
ni los representantes legales del aeropuerto, nada. Los primeros en alzar la voz fueron el sindicato de pilotos de la TAM, indicando de que esta acción era totalmente arbitraria e injusta. ¿Ok? De que esta acción era totalmente arbitraria e injusta, ya que primero que nada, al llevarse arrestados estos trabajadores, estaban yendo en contra de la cultura positiva de seguridad que tienen todos los aviadores. Y asimismo, este arresto prematuro de los pilotos daba a entender a la opinión pública que el accidente había sido por una conducta directa de ellos, o que ellos eran directamente los responsables, cosa que era muy pronto para poder asegurar, porque ellos no había investigaciones, no había nada, ¿no? Entonces, a raíz de esto fue que este sindicato arroja su comunicado indicando de que es injusto lo que está pasando, exigiendo la liberación inmediata de sus compañeros. Y ante este comunicado que este sindicato arroja, reciben el respaldo de la IFALPA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. Ok, ya podríamos hablar que es una entidad internacional, como podríamos decir, el sindicato de sindicatos internacional de pilotos, ¿no? Una entidad con bastante peso que respaldó este comunicado. Y muchos pueden decir, bueno, ¿y qué ganamos solo con el apoyo, no? Y es que si esta federación respalda un comunicado, podía haber el riesgo de que esta federación declare al aeropuerto internacional de Perú como un aeropuerto non grato, ¿okay? Como un aeropuerto que va en contra de culturas positivas de seguridad, todo ello, y que por lo tanto muchos aviones prefiriesen no hacer escalas en Arequipa en Perú, o incluso ni siquiera tomar Lima, Perú como una opción como una ruta, como un destino. ¿Ok? No es que hemos llegado tan lejos, pero se podía haber llegado a eso lejos, ¿no? Y ante la presión ejercida por el sindicato y por este respaldo que recibieron de esta federación internacional, fue que se ordenó la liberación inmediata de estos dos pilotos. Y es que esa es la verdadera función de un sindicato, defender a sus trabajadores de cualquier persona, de cualquier entidad que vulnere sus derechos, que no necesariamente siempre va a ser el empleador, sino que puede ser cualquier entidad, ¿ok? Esa es la verdadera función de un sindicato. ¿Los sindicatos son malos? No son malos, de hecho son muy buenos, que lamentablemente ahora muchos sindicatos han tergiversado sus funcionamientos y se han ido más para ámbitos políticos, se han ido más para beneficencia propia, las juntas directivas, eso es otra cosa totalmente diferente. Pero esas son personas que han manchado sindicatos, pero el sindicato en sí para los trabajadores es bueno, ¿ok? Porque incluso acá tenemos, ya para poder concluir con esto, incluso acá tenemos una imagen que nos representa qué es lo que busca un sindicato. Por ejemplo, el empleador o la empresa o los representantes de la empresa siempre van a estar por encima del trabajador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos son los dueños, los señores, los amos, los que toman las decisiones, ¿no? Y es correcto, es correcto. ¿Ok? Eso tampoco no significa que esté mal. Pero el trabajador, ¿sobre qué se para poder estar de igual a igual al empleador y que haya un respeto de derechos y deberes mutuos? Como acá lo vemos, ¿no? El empleador o la empresa se para sobre su posición. El empleador se para sobre su sindicato. Eso es lo que busca el sindicato, buscar la igualdad y el respeto de derechos y deberes entre ambos lados. Y muy bien, estimados, nos vamos a quedar hasta acá. En nuestra siguiente sesión vamos a empezar a trabajar lo que son los regímenes laborales. Vamos a ver un poquito del régimen laboral general, de los régimen de la micro y de la pequeña empresa. Vamos a ver específicamente los derechos laborales de los trabajadores de estos regímenes. Vamos a ver un poquito del régimen de construcción civil, del régimen minero, derechos y deberes, y ya arrancamos con lo que va a ser cálculo de beneficios sociales, con lo que horas extras, feriados, días de descanso y todo ello. Entonces, estimados, un placer para mí haber tenido esta sesión con ustedes, y conmigo va a ser hasta el día miércoles. Estimada Miss Elizabeth, muchas gracias por su coordinación. Que tengan un bonito inicio de semana y la sala es toda suya. Hasta pronto.